Buenos días. Creo que hoy no hubo alguien de memorización. Igual si gustan, antes de iniciar, vamos a leer nada más para repasar Santiago 1. Y creo que habíamos avanzado hasta el versículo, ¿cuánto? 19. Si gustan, leemos hasta el versículo 19, Santiago 1, del 1 al 19. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y les será dada, pero pida con fe, no es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Y también rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Creo que ahí es del 19. Muy bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por que podemos escuchar tu palabra y te pedimos que así como dice Santiago, seamos ah, prontos para oír, Señor, a estar atentos a tu palabra, a estar atentos a tu mensaje, a escuchar tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos que tú guíes, que tú obres en nuestra vida y en nuestra vida de iglesia. En nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Muy bien. Este, con, como parte de, a lo mejor, continuación de lo que anteriormente habíamos visto del libro de Zacarías, se dio la oportunidad de poder compartir y estaba pensando, pues es el último domingo del 2025, ya el siguiente domingo ya es el primero del 2026. Normalmente, pues es un tiempo de estas temporadas, tiempo de mucha reflexión acerca de lo que pasó en el año. Es un tiempo también de reflexión acerca de lo que puede venir para el siguiente año. Se empiezan a hacer algunos metas, propósitos, como ahorita vimos de la lectura de la Biblia. Y también pues es como un buen tiempo para como dar un reinicio a ciertas cosas. Incluso pasa mucho con dietas y demás.
que uno busca pues a partir de enero o 2 de enero empezar con ciertas cosas. Y eh, cuando estaba pensando en mejor el tema, pues se me hizo buena idea continuar con la misma serie de pasajes que habíamos estado viendo del libro de Zacarías, esta vez viendo, enfocándonos en en la parte del capítulo 6 de Zacarías, que fue básicamente donde nos quedamos la vez pasada. Si gustan, me acompañan ahí al libro de Zacarías, capítulo 6. Y el día de hoy vamos a ver acerca de la fe y vamos a ver algo de relación que tiene relación bastante con esta parte y vamos a estar utilizando también mucho el libro de Hebreos. Entonces, como parte de contexto, aunque ya hemos visto pues parte de Zacarías, también últimos domingos se predicó acerca del libro de Ageo, que son dos libros que son muy cercanos. Nada más para recordar, cuando iniciamos el estudio del libro de Zacarías, que veamos en Zacarías 1, que empieza con esta idea de, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, no perder que la primera parte del libro de Zacarías vemos esta parte de consolación hacia el pueblo, de restauración hacia el pueblo, con esta idea de que aunque el Señor se había enojado mucho contra ellos, también el Señor en su corazón de restauración les da la invitación de vengan a mí otra vez, vuelvan a mí y el Señor promete volverse a ellos. Aunque también vimos la vez pasada que en el libro de Malaquías la respuesta del pueblo fue, pues, ¿en qué nos debemos devolver? Y ahora, ¿y se acuerdan que estuvimos viendo las 8 visiones que da el Señor a Zacarías? Acerca de una restauración para Israel y vemos varios aspectos interesantes dentro de cada una de las visiones, que son visiones, las primeras visiones de mucha restauración, las siguientes visiones, las últimas tres de juicio contra el pecado. Vemos ahí la mujer en una cesta, el rollo en medio de la casa, el candelabro en medio de los olivos, los caballos, los cuernos, los otros caballos, a Josué frente al Señor. Entonces vimos como todas estas diferentes visiones de restauración. Y aquí la última sale en Zacarías, que es la de los 4 carros o la de los caballos. Y despuesito de esa visión es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy. Es decir, vamos allá a Zacarías 6 a partir de versículo 9 y vamos a ver algo interesante. Este, y va a ser, incluso algunos tienen ahí como titulito, la coronación simbólica de Josué. Entonces vamos a ver una coronación de un sacerdote, que ya en sí la idea es bastante interesante, que al que se corona es al sacerdote, y no a Josué, y no a Zorobabel, que pudo haber sido el que pudieron haber coronado, pero al que van a coronar es a Josué, el sumo sacerdote. Vamos a ver a esa parte del sacerdote rey. Vamos a ver Zacarías a partir del versículo 9. Dice, y vino palabra del Señor a mí diciendo, esta es la versión de las Américas, un poquito diferente. Y vino la palabra del Señor a mí diciendo, toma ofrendas de los desterrados de Eldai, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro, haz una corona y ponla sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces, así es como empieza esta parte, recordando que acaban de tener varias visiones y en eso viene la palabra del Señor y le dice, pues ve, y al parecer venían estas personas de Babilonia. Si recordamos, de acuerdo a lo que se les había mandado al pueblo de Israel, tanto les había mandado a que reconstruyan el templo, pero también se les había dado provisiones. Y al parecer estos hombres desterrados vienen con plata y oro que pudo haber sido utilizado para la cuestión del templo, pero en este caso el Señor le manda a Zacarías a que la utilice para hacer una corona. Y aunque aquí menciona corona en algunas otras traducciones, y sí viéndolo como estaba más o menos en el original, muchas veces se traduce más como coronas.
no nada más una, sino al parecer como que se mandó a hacer varias coronas y se pone sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y sigue diciendo, habla diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Entonces vemos lo que manda decir el Señor y habla acerca de este rey nuevo y dice que él pues brotará de su lugar y hace dos veces aclara que él va a reedificar el templo, como creo que parte de esa función de sacerdote, pero al mismo tiempo este renuevo dice que se va a sentar y gobernar en su trono. Y vemos de nuevo esta dualidad de las dos cosas. Una es que tiene esta función en el templo como sumo sacerdote y la otra es que tiene esta función de rey que se sienta y gobierna sobre su trono. Y es una profecía futura donde dice que será sacerdote sobre el trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. O sea que uno no va a interponerse con el otro, sino que se va a poder llevar los dos oficios al mismo tiempo. Y eso lo vamos a ver pues en el Señor Jesucristo. Si recordemos anteriormente, pues no se podía. Incluso hay un rey que él intenta ir al templo y él ofrece sacrificios y el Señor le da un juicio por hacer eso. Y eran dos oficios diferentes. Uno de estos oficios era por la línea de Leví, tenía que ser de la descendencia de Leví, y el otro tenía que ser de la descendencia de Judá, de acuerdo a la Biblia. Pero aquí en esta cuestión con el Señor Jesucristo vemos que hay paz entre los dos oficios. Y es parte también de lo que vamos a ver el día de hoy en Hebreos. Y dice, y la corona, o las coronas serán para Elem, Tobías, Jedaías y Gen, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor vuestro Dios. Entonces es esta profecía a un futuro y les manda a pedir que estas coronas o esta corona se mantenga con ellos para estarles recordando que va a haber un renuevo. Y ese era el propósito, esa era la simbología detrás de esta coronación para Josué. Desde como aclarando esta parte. Y es una esperanza muy bonita porque en el capítulo 7 ya pasan como unos 2 años después de estas visiones. El Señor sigue hablando, pero esa es como la conclusión, a la culminación de todas estas visiones que había dado el Señor a Zacarías de restauración y para consolar al pueblo de Israel. Y la consolación termina con este acto simbólico de coronar a un sumo sacerdote y hacer esta promesa que un día va a haber un renuevo que va a tener estos dos oficios y que va a reedificar el templo y va a ser rey sobre ellos. Entonces, importancia así brevemente de tener un rey para un judío, para el pueblo, pues representaba una autoridad, este, garantizaba pues orden, justicia, un gobierno, siguiendo la ley, daba esa estabilidad. También pues la parte de defensa, que si recuerdan en parte de las visiones habla de esto, de que cómo el Señor iba a hacer un muro alrededor de la ciudad y los iba a proteger y que le iba a proteger como la niña de sus ojos. También pues era un símbolo de unidad, de las tribus, pues también era parte de la promesa del Mesías y pues también reflejaba un reinado visible de Dios sobre Israel. Entonces para ellos pues era bastante importante saber, o este símbolo de una coronación, saber que el Señor estaba restaurando al pueblo, estaba restaurando a la ciudad y estaba restaurando esta promesa de un Mesías. Por otro lado, el hecho de tener un sumo sacerdote también era importante. Si recordamos, el sumo sacerdote era la persona que mediaba entre Dios y el pueblo. Pues, para haber una buena comunicación, se requería un sumo sacerdote. Ofrecía los sacrificios para expiación del pecado, que era una parte fundamental del oficio del sumo sacerdote. Permitía el acceso a la presencia de Dios
custodiaba la parte de pureza del culto del templo, estaba al pendiente de que se cuidara todo esto, enseñaba y aplicaba la ley de Dios. Recordemos que más o menos por esos tiempos Esdras también se dedicaba mucho a hacer esto y hacía esta parte importante en el día de la expiación de interceder por el pueblo ante Dios, de forma expiatoria. Pues también era importante esta parte de tener un sumo sacerdote y esta promesa de restauración del templo. Entonces, para los judíos, después de conocer estas visiones, el escuchar, volver esa simbología y tener esa corona de recuerdo, creo que era de mucha consolación para ellos. Y ahora podríamos pensar, bueno, pues sí, esta es una consolación muy padre para ellos y qué relación puede tener a lo mejor ahora con nosotros. Y vamos a ver unos pasajes. Aquí nada recordando este versículo, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Y ahora vamos a pasar a una parte en la Biblia que va a hablar acerca de esto, y un poquito más con relación a la iglesia. Y esto es en el libro de los Hebreos, pero para poder entrar al libro de Hebreos o a la parte del capítulo 7, sí creo que es importante ver la parte de Hebreos 6. Y puse ahí pues como título de una fe que se construye. Si vemos el libro de Hebreos, normalmente el libro de Hebreos, este, se me hace un libro muy interesante, pero es como un libro, o siempre se me ha hecho un libro que fue escrito como un discurso muy o que va una idea construyendo, se va construyendo una idea, y luego llega otra idea y se va construyendo sobre esa y sobre esa y sobre esa. Realmente creo que Hebreos es un libro que a veces es difícil agarrarlo como a la mitad por la forma en que está escrito, porque si tienes que tener un poquito el concepto, o si tienes que tener el contexto de lo que viene diciendo el autor de Hebreos, y de todo el discurso que lleva, y que va llevando y que va construyendo. Creo que es un libro que es a veces difícil o se puede sacar de contexto si nada más se agarran ciertos versículos, sino creo que es un libro que tiene esta construcción muy, muy interesante. Y por eso quise empezar con el capítulo 6 de Hebreos para poder llegar al capítulo 7. Otra cosa interesante es que en todo lo que es este discurso de Hebreos, si gustan, vamos a ir avanzando ya hacia Hebreos, capítulo 6. Y es que el autor, desde casi capítulo 3 más o menos, viene explicando cómo es que el Señor es un mejor sumo sacerdote. Desde capítulo 3 se empieza a hablar de cómo es Jesús es mejor que Moisés, o es superior a Moisés, empieza a hablar del reposo, y empieza a hacer varias comparaciones, y empieza a hablar acerca de cómo los sacerdotes anteriores, pues era a favor de los hombres, pero ahora necesitamos un mejor sumo sacerdote. Y es como el discurso que se viene construyendo casi a partir de capítulo 3, que en realidad es desde el capítulo 1, pero más específico desde Hebreos 3, y viene con todo esto. Incluso llega, y vamos a ver ese versículo, llega al capítulo 8, y el primer versículo de capítulo 8 dice, ahora pues el punto principal de todo lo que venimos viniendo es esto. Y más adelante lo vamos a ver, pero habla acerca de cómo Jesús es un mejor sumo sacerdote. Entonces viene haciendo esta construcción y aquí es donde vamos a iniciar en Hebreos 6. Entonces, esto para poder dar un poquito más de contexto del libro de Hebreos y que vamos a ver qué relación tiene con esta promesa que se hizo al pueblo de Israel también. Entonces vamos ahí, el capítulo 6 y versículo 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Y por qué viene diciendo esto? Porque en los versículos anteriores hace una exhortación. Dice, voy a leer versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, y hace pues todo un listado. Y dice que pues no es posible que los que fueron iluminados y los que ya conocieron acerca del don celestial o de este regalo celestial, crucifiquen otra vez al Señor Jesucristo. Es lo que los versículos anteriores es lo que viene diciendo, que cómo es posible que alguien que ya conoció de la gracia de Dios vuelva a crucificar al Señor Jesucristo
este, y que tengan que regresar a los rudimentos. Entonces, y ahí es cuando entra este versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aunque sí es bueno hacer repasos de todo lo que el Señor hizo por nosotros, también hay que estar convencidos o persuadidos de que hay cosas mejores y cosas que pertenecen a la salvación que podemos conocer y que el Señor nos ha dado. Y vamos allá, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Voy a versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. Creo que como les decía al principio, es un tiempo de mucha reflexión y podemos pensar muchas veces en esta parte que menciona el versículo 10 que a veces como la idea de que a lo mejor Dios se ha olvidado de lo que de lo que se ha estado haciendo o demás, pero anima, dice, Dios no es injusto para olvidar. Y luego en el versículo 11 dice, y deseamos que cada uno muestre la misma solicitud, no solamente el siguiente año, sino hasta que el Señor venga, hasta el fin. Y sea a fin de que no os hagáis perezosos. Y creo que es una buena exhortación como finales de año, especialmente para pues este año, que fue un año muy complicado y bastante difícil. Y creo que puede haber bastante desánimo, incluso a veces se ha visto en algunas reuniones o actividades, muy poquita gente y sí puede haber desánimo, algunos hermanos que de repente ya no están con nosotros y empezamos a ver mucho desánimo entre la iglesia y podemos empezar nosotros mismos a sentirnos desanimados y podemos ver a la exhortación que hace aquí en el libro de Hebreos. Pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Creo que esa puede ser una exhortación para final de este año. Sabemos que ha habido mucho desánimo, pero el Señor nos exhorta a mostrar la misma solicitud en el servicio a Él. Perezosos viene de la palabra otros, que también se puede definir como lento, torpe, indolente, apagado y sin vitalidad. Creo que por eso es la exhortación que hace, dice, que no seamos perezosos, que no seamos apagados, que no seamos sin vitalidad, que no seamos indolentes, o sea, que no eh, seamos apáticos, podría ser a lo mejor otra palabra, sino que sirvamos al Señor con la misma solicitud que Él nos ha, eh, a la que Él nos ha llamado. Dios desea que no seamos perezosos y que mantengamos la misma disposición, yo no solamente este siguiente año, sino hasta el fin. Y si seguimos leyendo, repito el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es una forma que nos ayuda a mantenernos con vitalidad, o sea, no estar perezosos, es imitando a aquellos que heredaron las promesas y va a empezar a hablar acerca de Abraham. Y vamos a ir al versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré y con abundancia y te multiplicaré grandemente. El versículo 13. ¿Y ahora cuándo sucedió esto? Si vamos ahí a Génesis capítulo 22, a partir del versículo 15 al 18 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y esta parte es justo cuando estaba Abraham a punto de sacrificar a Isaac. Y si recuerdan, el Señor, el ángel lo detiene y lo detiene y después le dice, o sea, habla por segunda vez y dice, por mí he jurado que por cuanto no me rehusaste a tu hijo, y le da esta bendición. Y aquí es cuando él hace el juramento de decir, por mí mismo he jurado, porque por lo mismo que dice ahí en Hebreos, no hay alguien mayor, él tiene que jurar por él mismo. Esa es la parte que vemos. Entonces, la Biblia nos invita, especialmente en medio del desánimo que pudiera haber, a ver e imitar a Abraham sufrido, que está a punto de sacrificar a su descendencia, teniendo fe en que Dios sería fiel a sus promesas. Y vemos a este Abraham que a él se le había prometido, se le había dicho que a través de Isaac, y había sido muy específico que a través de Isaac, él iba a tener su descendencia y a través de esa descendencia iba a venir bendición. Y Abraham está aquí a punto de sacrificar esa descendencia, pero él confiaba en que Dios sería fiel a sus promesas. Y vemos en Hebreos 11 y en Hebreos se explica más qué es lo que sucedió. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada ascendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces vemos a Abraham con esta fe que aunque era su unigénito, aunque a él se le había dado la promesa tan específica que era a través de Isaac, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar esa promesa e incluso pensar que Dios podía, si él lo mataba a Isaac, Dios podía inclusive, para cumplir esa promesa, levantar a Isaac de la muerte. Y vemos esa fe tan grande de Abraham. Y ahora como vimos al principio que puse ahí como título, que es una fe que se construye, o la fe se construye. Para llegar a este punto, realmente podemos irnos un poquito para atrás y ver la vida de Abraham y cómo es que él se fue construyendo esta fe hasta poder llegar a este punto donde él tenía esta plena confianza en el Señor. Voy a regresar ahí a Hebreos 6, versículo 15 dice, y así habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa hablando de Abraham, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión, lo que mencionaba. Realmente cuando alguien jura por alguien, especialmente en esos tiempos más antiguos, las promesas entre las personas se tenían que confirmar por juramento. Ya una vez que se ha dado el juramento es la confirmación y el fin de cualquier tipo o el fin de toda discusión. Ya cuando alguien jura por alguien más es porque sí va a suceder o sí se va a cumplir lo que se mencionó. Entonces los hombres juran por uno mayor, que a veces hemos escuchado, pues juro por Dios o juro por esto. Pero como con Dios no hay a nadie mayor, él jura por él mismo cuando da la promesa a Abraham. Entonces, Dios ya había hecho la promesa a Abraham y no es la primera vez que Dios habla con Abraham, sino ya varias veces lo había hecho, pero no había jurado por sí mismo. Hasta apenas en este punto, cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, es cuando vemos que se añade o se agrega este juramento. Entonces vemos una fe que se construye a pasos. Si vamos viendo la vida de Abraham así brevemente, Génesis 12, igual si gustan ir a Génesis, vamos a ver varios capítulos ahí de Génesis, especialmente versículos 1 y 3, es el llamado inicial y es la primera vez que se le hace la promesa a Abraham. Y si recordamos, a Abraham se le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te he prometido. Entonces, ahí hace la promesa a Abraham de una gran nación, de bendecirlo y de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de él. Pero vemos que esto empieza a través de que Abraham le cree a Dios
y deja su tierra y está dispuesto a ir. Y es la primera vez que vemos también a Abraham tomando estos pasos de fe poco a poco. Después ahí más adelante en Génesis 12:7 es cuando Abraham llega a la tierra de Canaán y pues sí, a lo mejor puede llegar y a lo mejor está un poquito desconcertado y el Señor se le aparece otra vez y le da esta promesa de la tierra a su descendencia y confirma otra vez a Abraham este, la promesa que el Señor le había dado. Entonces vemos cómo el Señor lo va guiando y a través de cada etapa con la que se va topando Abraham, el Señor se muestra fiel y le hace este recordatorio, le vuelve a decir esta promesa que él había hecho a Abraham. Después, en Génesis 13, un poquito más adelante, este, es cuando se separa Abraham de Lot. Si recuerdan que Lot, su sobrino, lo estuvo siguiendo a Abraham hasta que llegan a una parte y empieza a haber conflictos entre los trabajadores de Lot y de Abraham. Entonces, deciden separarse y Abraham le da la opción a Lot que él escoja para dónde quiere ir. Y Lot ve y escoge hacia el lugar donde se veía más abundante, donde podía tener a su ganado. Y Lot decide irse hacia ese lado que es cerca de Sodoma y Gomorra, que posteriormente Lot empieza a acercarse más hacia Sodoma y Gomorra. Y Abraham se va hacia el otro lado, que igual puede ser este, este acto de Abraham que dice, bueno, pues ya le dejé a Lot de esa parte, a Joel se quedó con una tierra que no se veía tan abundante, y el Señor se le vuelve a aparecer y le reafirma la promesa de la tierra y de una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. Entonces vamos viendo cómo el Señor va trabajando con Abraham en cada etapa, y se le presenta una prueba nueva, y el Señor reafirma, empieza a reafirmar la promesa que él le había hecho. Después avanzamos a Génesis capítulo 15 y aquí Abraham le menciona al Señor, si vamos allá a capítulo 15, aquí voy a leer versículo 1. Génesis 15 dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces Abraham le dice, pues ya han pasado algunos años, este, y aún Abraham pues no ha tenido al hijo. Esa promesa que el Señor había hecho de una descendencia pues aún no se ha cumplido y ya se ve a Abraham pues preocupado y el mismo Señor dice, pues no temas. Y él dice, pues es que no he tenido hijo y pues el que va a heredar va a tener que ser el hijo de Eliezer. Y el Señor vuelve a hacer la promesa que él va a tener un hijo y que su descendencia será tan numerosa como las estrellas. Y aquí vemos este versículo que dice que él creyó y le fue contado por justicia. Estoy buscando el versículo. Bueno, creo que es un poquito más adelante, pero al 6. Sí, ya. Voy a leer del versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces vemos igual, eh, en cada paso que va dando Abraham, el Señor le va reafirmando su promesa y le va reafirmando su promesa. Igual Génesis 15, 18 al 21. Ya vemos un pacto un poquito más formal. Y a él, si vamos ahí mismo, en versículo 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Y vemos incluso una como delimitación específica de la tierra prometida. Si luego seguimos avanzando, Génesis 17, y Génesis 17 es despuesito de que nace, o después más bien de que nace Ismael, y se menciona que Abraham ya tenía 99 años y ya tenía a Ismael. Y el Señor se le vuelve a aparecer y le dice, y le reafirma y le amplía el pacto. Y aquí es cuando hace el cambio del nombre de Abraham a Abraham. Y le hace la promesa de muchas naciones y el pacto eterno.
Y también le menciona que pues va a ser a través de su hijo, no específicamente de Ismael. Pero ya aquí vemos a un Abraham de 99 años que sigue sin tener su descendencia a través de Sara. Bueno, que también se le cambia su nombre de Sarai a Sara. Entonces igual, vamos viendo todas estas formas, cómo su fe se fue construyendo poco a poco. Cada prueba el Señor le reafirma y le vuelve a afirmar la promesa y le vuelve a afirmar la promesa. Incluso en medio de un punto en el que dice, pues ya es casi imposible que yo vaya a tener hijos con 99 años, el Señor le reafirma que el pacto y la promesa que le había hecho a él. Y ya en Génesis 17, un poquito más adelante, vemos cuando Abraham se ríe, cuando le dice que su esposa Sara va a tener hijos y él dice, pues ya es muy grande y se ríe, pero el Señor se le aparece y confirma que la promesa se va a cumplir a través de Isaac, no Ismael. Y vemos igual aquí a lo mejor a un Abraham tan valiente en su fe, porque el Señor con mucha paciencia le sigue reafirmando. Y creo que eso cuando yo estaba estudiando esta parte, no me había dado cuenta de todas las veces que Dios le había reafirmado la promesa a Abraham. Creo que son bastantes veces. El Señor le está reafirmando y le reafirma y le confirma a Abraham. Después en el capítulo 18 vemos ahora a Sara que se ríe porque escucha y dice, pues ¿cómo voy a tener yo? Y de todos modos se reafirma el nacimiento de Isaac y se da un tiempo determinado cuando él va a nacer. Y a pesar de esa incredulidad de Sara, vemos que la promesa se cumple y es en Génesis 21 cuando ya vemos la promesa del Señor confirmada con el nacimiento de Isaac e incluso se le da una bendición. No se deja a Ismael solo, sino también se le da una bendición a Ismael. Entonces vemos cada paso como el Señor fue reafirmando la fe y la fe de Abraham a través de toda su vida hasta que llegue a este punto. Pero creo que a través de todo esto, no solamente Abraham fue aprendiendo que el Señor era fiel y que él podía cumplir sus promesas, sino que también se formó esta relación donde Abraham fue aprendiendo a conocer a Dios, a tal punto que en el capítulo 2 es cuando llega esta solicitud que hace el Señor y dice, ahora esta promesa que yo te di, que tú la viste realizada a través de Isaac, pues necesito que la rindas. Y es cuando le dice, pues necesito que vayas y sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham va y lo hace y vemos cómo el Señor pues lo detiene, aunque ya es para este punto, por lo que dice Hebreos, al parecer Abraham ya había incluso muerto a la idea de Isaac, sabiendo que incluso Dios podía resucitarlo. Y, y vemos que el Señor aquí es cuando hace el juramento. Pues Dios ya había hecho la promesa, pero no había jurado por sí mismo en todas estas veces, hasta este punto cuando Isaac es casi sacrificado. Entonces vemos su fe, o la fe de Abraham se fue construyendo a través de las promesas hasta llegar al nacimiento de Isaac. Y en todo este tiempo Dios había estado mostrando constantemente fiel a través de esas promesas y de pruebas de su fidelidad, independientemente inclusive de Abraham. Vemos que Abraham se ríe y Sara se ríe. Y hubo puntos en los que dice, bueno, pues a lo mejor a través de Agar, a lo mejor a través de Eliezer, pero el Señor fue fiel y constante, mostrando la promesa a Abraham. Y ahora Dios estaba probando la fe de Abraham a través de la rendición de esa promesa que le había dado, donde Dios mismo lo había dado, pero Dios estaba probando esta fe de Abraham. Entonces, fue hasta que Abraham estuvo dispuesto a rendirlo todo, mostrando una confianza plena en Dios, donde él decía, pues ya incluso si Isaac muere, el Señor de alguna forma va a cumplir esa promesa por quien es Él, que se agrega el juramento. Entonces, la esperanza no se encontraba tanto en la promesa, sino en quién hace la promesa. Abraham había aprendido a confiar en quien hacía la promesa al punto de estar dispuesto a morir a la promesa, confiando plenamente en quien la había dado. Era una fe depositada no tanto en la promesa, en Isaac, o en lo que el Señor le podía dar, sino era una fe puesta en aquel quien había eh, dado esa promesa.
Y vemos ahí en Santiago que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y creo que sí se puede ver muy claramente a través de este repaso de cómo podemos ver Dios siendo este amigo, guiando a Abraham a cada paso, de tal forma que no es tanto, no solamente Abraham vio las promesas, sino que él llegó a tener esta confianza plena en su amigo, esta confianza plena en quién era Dios. Y si recordamos ahí el versículo en Colosenses 3 23 al 24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiría la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Retomando la idea que venimos viendo de Hechos, digo de Hebreos, ¿qué es lo que está diciendo? No sean perezosos, sino continúen con la misma solicitud que estaban trabajando y ahí agrega, imitando a los que recibieron las promesas y da este ejemplo de Abraham. Y creo que podemos nosotros también considerar eso, que cualquier cosa que hagamos en nuestro servicio al Señor es a Cristo el Señor a quien servís. No tanto, a veces podemos tener nuestra mira o nuestra intención, nuestras intenciones en base a los hombres. Y es, si algunas personas van a esto, pues yo sí voy. O si voy aquí, es por esa persona. Pero realmente hay que recordar, o si hago esto es por esta persona, o si esta persona no hace esto, pues yo tampoco voy a hacerla. Y podemos caer en eso, pero realmente hay que recordar que es a Cristo el Señor a quien servimos e imitar a personas como Abraham, como él fue diligente y fue avanzando paso a paso, confiando, viendo no las promesas, aunque él podía saber, al parecer iba a perder la promesa, sino él confiando en y poniendo su mirada en quién había hecho esa promesa, en el Señor. Juramento viene de la palabra jercos, que es una cerca o un cercado, es aquello que limita o restringe a una persona. Entonces, cuando Dios vio que Abraham confiaba más en él que en lo que podía recibir, realizó ya es cuando Dios ahora sí realiza este juramento sobre la promesa como una confirmación de lo que el Señor había prometido. Y por lo que vamos a ver en el siguiente versículo dice, pues el propósito era mostrar a su descendencia que sobre la promesa estaba Dios, que su voluntad era inmutable, que no podía cambiar. Regresamos a Hebreos 6, con la misma idea que que se viene construyendo, dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea, la promesa, ya había estado la promesa y la otra cosa el juramento, ya son las dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de Dios. Entonces aquí vemos que se especifica que Dios quiere mostrar más abundantemente a los herederos de esta promesa. Y por eso es que interpone o pone este juramento, dando la confirmación de la promesa con un juramento. Y ahora para nosotros también dice, pues que nosotros también podamos saber y tengamos este fortísimo, un consuelo muy grande, los que hemos acudido a agarrarnos de la esperanza delante de nosotros. Entonces vemos aquí varios propósitos que menciona. El mismo pasaje dice que no seamos perezosos, manteniendo la misma solicitud en el servicio hasta el fin, que imitemos a los herederos de las promesas con fe y paciencia, y que tengamos un fortísimo consuelo para asirnos de la esperanza que tenemos. Entonces, podemos imitar y ver lo que el Señor ha hecho a través de otras personas, como en este caso Abraham. La fe se va construyendo conforme vamos conociendo a aquel que nos dio esperanza. Y es el siguiente versículo, ahí en Hebreos 3 dice, hablando de la esperanza, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Si recordamos en el templo judío,
estaba esta parte central, donde estaba el lugar santo y el lugar detrás de las cortinas, el lugar santísimo, que no era accesible para cualquiera, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar para hacer expiación por el pueblo. Y dice, pues tenemos como segura y firme ancla del alma, y es una esperanza que penetra o que llega hasta dentro del velo. Filipenses 3, versículo 20 al 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Tenemos esta esperanza en este Salvador, en el Señor Jesucristo, que desde ahora lo podemos ver y sabemos que un día lo veremos cara a cara. Y podemos asirnos o agarrarnos de esta esperanza como una firme ancla del alma. Y es ahí cuando entramos ahora sí al capítulo 7, el sacerdote rey. Y vamos allá en Hebreos, capítulo 7. Entonces, vemos la introducción de esta idea de un sacerdote que al mismo tiempo es rey. Y es parte de todo el discurso que viene diciendo el autor de Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Nada más si leemos rápido el versículo 20 otra vez. Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es el versículo anterior, es lo que viene diciendo, que tenemos un sumo sacerdote para siempre, y aquí se introduce o empieza a hablar de un sumo sacerdote que es de acuerdo a un orden de Melquisedec. Y el capítulo 7 es lo que va a explicar. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces aquí va a empezar a hablar cómo el Señor Jesucristo es rey y sacerdote. Y lo hace a través de esta línea. Dice, porque él es según el orden de Melquisedec. Y vemos a Melquisedec que él era rey y sacerdote. El rey de Salem y también rey y sacerdote del Dios Altísimo. Incluso su nombre significa, por lo que dice aquí, tanto es rey de justicia, que normalmente la justicia es una acción muy relacionada con el reinado, pero al mismo tiempo es rey de Salem, es rey de paz, algo muy relacionado con la parte de ser sacerdote. Y dice que no tenía ni padre ni madre, que no existe genealogía, que no hay un registro suyo, ni de principio de días, ni cuándo murió, y se es semejante al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, y dice que permanece para siempre. Y vemos al Señor Jesucristo también, que él no era un sacerdote que iba a venir de la línea de Leví, sino que era como él, alguien sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino es hecho semejante al Hijo de Dios. Dice que permanece sacerdote para siempre. Y a qué hace referencia aquí Hebreos, vemos en Génesis 14, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham diezmos de todo. Lo que había pasado poquito antes de esto es que Lot habían atacado a Sodoma y Gomorra
Y en ese ataque, este rey de Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, los habían atacado, entonces se llevan a Lot y se llevan las cosas de Lot y se le informa a Abraham, entonces Abraham se junta con otros y van y atacan a este rey y lo hieren y lo derrotan y vienen regresando y obviamente pues sale el rey de Sodoma a recibirlo y ahí es cuando sale este Melquisedec, que tiene esta doble función también de rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo y bendice a Abraham. Y se dice que Abraham le paga diezmos a este Melquisedec. Algo interesante porque incluso ni siquiera Abraham decide tomar de lo que, de lo que se le quitó a Kedorlaomer, sino le da todo al rey de Sodoma, pero sí guarda una parte para darle al rey, a Melquisedec. Y vamos a ver en versículo 4, dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio de diezmos del botín. Voy a saltar al versículo 6, dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y a partir de aquí empieza todo este discurso de cómo el Señor Jesucristo es mejor que a un sacerdote que venía de la línea de Leví. Y cómo incluso Leví mismo pagó a través de esta situación, de esto que sucede aquí, los diezmos eh, a través de Abraham a Melquisedec. Y está hablando de cuán grande era este. Si vamos a versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esa es la promesa una promesa que se da acerca del Señor Jesucristo. Es en el Salmo 110, que menciona que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí menciona, pues era necesario, era mejor un sacerdote distinto a la línea de Leví, sino un sacerdote que fuera conforme a Melquisedec y que tiene este poder de una vida indestructible. Siguiente versículo. Dice, queda pues abrogado o anulado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Pues queda anulado este mandamiento de esta continuidad de los sumos sacerdotes a través de la línea de Leví, sí, porque la ley no perfeccionó nada y se introduce una mejor esperanza y esta mejor esperanza la vemos en el Señor Jesucristo, por medio de quien nos podemos acercar ahora a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, vamos viendo el libro. Hebreos es un libro que se va construyendo y luego se regresa un poquito a las ideas que venía diciendo. ¿Se acuerdan con Abraham que dijo que él da la promesa y da el juramento? Y aquí vemos también aquí cómo el Señor dice, pues hay una promesa de que hay un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec y también con este sacerdote se da el juramento y se juró el Señor y no se arrepentirá. Entonces vemos la misma idea que se vio con Abraham, ahora la vemos a través con el Señor Jesucristo, de una promesa que se le dio a Abraham y vemos cómo esa promesa iba a ser inmutable, que no se iba a poder mover. Y ahora vemos esta promesa que se nos da a nosotros, dice que hay un sacerdote para siempre, según este orden de Melquisedec. Y es un sacerdote que es sacerdote, sumo sacerdote y es también rey, así como lo era Melquisedec. Entonces, para ir viendo cómo se fue construyendo toda esta idea y por qué quise empezar con capítulo 6, explicando cómo cuando el Señor hace esta doble situación donde hace el juramento y hace la promesa, es para que nosotros podamos tener esta plena confianza en que el Señor lo que ha dicho se hará y es verdad
y que podamos tener esta confianza como una ancla y firme eh, esperanza en Él. Y menciona ahí más adelante, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces ya vemos que es un pacto muy seguro, que tiene juramento y promesa, así como con Abraham. Entonces, a Abraham se le hizo una promesa y un juramento sobre esa promesa, y él creyó y actuó conforme a esa promesa. A nosotros se nos ha hecho una promesa y un juramento sobre esta promesa. Tenemos un sacerdote rey para siempre, y podemos tener nuestra esperanza puesta en él como una firme y segura ancla del alma, algo inmutable, algo que no se puede mover. Versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y empieza a decir, pues parte de la bendición de tener ese sacerdocio inmutable, dice que Él vive siempre intercediendo por nosotros, constantemente escuchándonos y haciendo esta intervención. Y nos salva y nos da una salvación para siempre o perpetua. Y ya entra el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces tenemos uno que nos conviene, santo, inocente, sin mancha, pero también que fue hecho más sublime que los cielos, con esta dualidad en él. Vemos un sumo sacerdote perfecto y por otro lado vemos a un rey sobre los cielos. Por un lado vemos el sacrificio expiatorio y por otro lado una resurrección poderosa a través del Señor Jesucristo. Voy a saltar un poquito ese. Sí, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, y es cuando llega el versículo 1 del capítulo 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y que el punto principal del autor de Hebreos dice es que quiero que quede claro que tenemos tan grande sumo sacerdote tiene esta doble acción, tanto es sumo sacerdote intercediendo por nosotros, pero que también está sentado en el trono, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y vemos esta dualidad y vemos que el Señor Jesucristo pudiendo ser estas dos cosas al mismo tiempo, y vemos la promesa que se les dio al pueblo aquí en Zacarías cumplida en el Señor Jesucristo. Si recordamos ahí lo que decía Zacarías, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Si él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Entonces, recordamos ahí, aquí en Hebreos 3, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y creo que estos versículos, aunque muchas veces los podemos leer, tienen o toman un peso más grande cuando entendemos la dualidad del Señor Jesucristo como sacerdote y como rey. Tanto podemos acercarnos a Él viéndolo como sumo sacerdote que se compadece, pero también podemos acercarnos a Él como rey, llegando al trono de gracia y hallando socorro. Tenemos una fe que podemos construir sobre aquel que como sumo sacerdote se compadece de nosotros y como rey nos acerca a su trono de gracia.
Y la invitación directa que hace el libro de Hebreos es: retengamos nuestra profesión, sirviendo con diligencia, no perezosos, siendo consolados en nuestra esperanza. Y creo que es un mensaje bueno para, ahora que estamos terminando el año, de retener nuestra profesión, de trabajar e imitar, así como a Abraham se le dio estas promesas y él actuó. También nosotros se nos han dado promesas y tenemos ese acceso al sumo sacerdote y rey de gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver cómo se cumple lo que tú has dicho y podemos ver cómo cada cosa que tú vas diciendo podemos tener seguridad en ti, no tanto por lo que vemos, sino porque tenemos nuestra confianza en ti. Te pedimos que nos ayudes este año que viene a mantener nuestros ojos en ti, a mantenernos firmes, trabajando, sirviéndote a ti, que nos des este corazón de servicio, que nos ayudes a evitar estar perezosos, sino ayúdanos a tener esta mirada, a poder imitar a los que reciban estas promesas y tener nuestra mirada en el Rey y sumo sacerdote. En nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén.